Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en esta sesión que hemos llamado Bendecidos para Bendecir. Hoy tenemos al doctor Eric Heller, nuestro amigo, discípulo, miembro de nuestra iglesia, padre de 3 hijos, con su esposa Fabiola, pues tiene una familia extraordinaria. Eric, qué bueno tenerte con nosotros por acá. Y bueno, cuéntanos cuál ha sido tu testimonio, tu experiencia con todo este misterio del dar, del poder dar a Dios. Sé que ya llevas por lo menos en nuestra iglesia, no sé, unos 10 años más o menos. Cuéntanos un poquito cómo empezaste tú a descubrir este secreto del dar a Dios y qué empezaste a ver, qué milagros empezaste a ver. Bueno, gracias por la invitación, Pastor. Se aprendió empezando de cero a algo que se entiende por revelación hoy en día. Recién vinimos acá a la iglesia AMI, pues veníamos de otra iglesia donde habíamos tenido una corta experiencia, pero no teníamos como muy claro el tema de lo que es el principio del dar y de lo que significa esto en general. Y cuando me refiero a dar, no estoy hablando de dar dinero, que es lo primero que a uno se le ocurre únicamente, sino el dar como un estilo de vida, el dar como una filosofía de vida. El dar el tiempo, el dar el trabajo, el dar comprensión, el dar amor y el dar recursos materiales, quise decir, recursos materiales como el dinero también. No soy de las personas que porque le digan que dé, va a dar, así sea un pastor. Tengo que leerlo, tengo que entenderlo, tengo que sentirlo, tiene que meterse en mi ADN, tiene que meterse en mis células. Y todo eso fue un proceso el cual me dispuse que así fuera y empecé a buscarlo en la palabra y empecé a pedirle revelación al Señor al respecto, que me hablara, que me dijera qué había atrás de esto y qué era lo que se podía aprender a partir del dar. Y para no hacer esto muy largo, pues he aprendido una cantidad de cosas impresionantes. Primero que todo, que cuando doy, el beneficiado soy yo. El primer beneficiado soy yo, porque me ubica en un plano terrenal, porque me pone los pies aquí en el piso y no en las nubes, creyéndome que yo soy el chacho, el capaz de hacer todo, el que tiene todo, el dueño de esto, el dueño del otro. No, porque el dar, el desprenderse de recursos materiales es un evento, es un acto, pastor, que realmente va contra la naturaleza humana como tal. Entonces nos pone a prueba cada vez que lo hacemos. Nos pone a prueba desprendernos, nos recuerda es que eso no es tuyo. Sí, tú has hecho un trabajo, ¿de acuerdo? Pero es por la favorcito que Dios te está poniendo encima, por su mano protectora que te hace una persona productiva. Entonces ese es el principio fundamental de acordarnos que las cosas no son nuestras. Aprendimos también, obviamente, el principio fundamental de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? Pero más que eso es la intención de buscar ese principio, que es la intención de hacerlo por amor, que es la intención de hacerlo con un corazón desprendido. Y nos apropiamos de la palabra de que el principio surtía su efecto al 100% cuando lo hacíamos con liberalidad, como dice la palabra. Cuando lo hacíamos sin ataduras, voy a dar porque yo sé que es que Dios me va a devolver. Sí, ese principio se va a cumplir aún en quienes no crean en Dios. Si tú das, recibes. Pero cuando tú lo haces con amor, se te llenan una gran cantidad de cosas. ¿Me podría, pastor, resumir de esa manera, así como muy por encima? Tú dijiste una palabra, probar. Yo quisiera hacerte otra pregunta porque sé que hay gente que nos ve que tienen diferentes condiciones. Tu condición, por ejemplo, antes, o por lo menos de lo que sé de tu historia, es que has sido un empresario exitoso, un doctor exitoso, tienes tu clínica. Antes de llegar a la iglesia ya eras una persona que trabajaba, que era próspera, pues que producía, pero también una persona muy estructurada, una persona muy organizada. A veces cuando somos muy organizados y estructurados nos cuesta un poquito más, no sé si fue tu caso, pero en términos generales nos cuesta un poquito más, tú sabes, esto del dar, de quitar, o sea, ¿cómo fue ese proceso en ti? O sea, o cuándo ocurrió, o por qué ocurrió en que tú quebraste. O sea, como quien dice, no está nada mal ser estructurado, organizado, sí, tener todas tus cuentas claras, pero
¿dónde entra ese paso de la fe, de tú arriesgarte a dejar por un segundo presupuesto, cuenta y decir, no, voy a creer esto, de soltar en Dios? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Es la mejor pregunta que me pudo haber hecho usted. Mire, antes de conocer a Dios, pues mi testimonio no es de que haya estado en bancarrota y a partir de conocer a Dios y los principios bíblicos financieros haya sucedido una recuperación financiera. No, ese no es mi testimonio. Mi testimonio es diferente. Mi testimonio es que sí, anteriormente me iba muy bien, ganaba mucho dinero, pero sin propósito, sin saber para qué era, ¿de acuerdo? Y era uno más de aquellos que caían en las tentaciones del mundo del materialismo. Eso por un lado, no había un propósito. Y segundo, no había había muy poca tranquilidad, paz y alegría en ello, porque recibía hoy un pocotón de plata, pero estaba preocupado si mañana le iba a recibir también. Wow. Pues no me gozaba lo de hoy por estar pensando en lo de mañana. Y esos procesos no son tan rápidos, usted sabe. Esos procesos de cambiar ese chip. Es decir, quiero explicarlo bien. No dejar no dejar de pulir el don de la administración como don dado por Dios, el don de controlar lo controlable por uno, ¿de acuerdo? El don de ser un buen administrador, no dejarlo de lado, pero modificarlo, ¿de acuerdo? A que eres un administrador en fe de las cosas que Dios te diga. Eso no es un cambio fácil, y es un cambio de mucho trabajo día a día. Vea, pastor, si ese cambio no se hubiera dado en mí con esta pandemia de hoy en día, yo estaría literalmente loco, tirando piedra. Sí. Tirando piedra. Tenemos las clínicas cerradas desde hace 2 meses y no sabemos cuándo se van a volver a abrir, con una nómina pagándola. Literalmente no se está produciendo por la profesión un chivo. Eric, para hablar puntualmente, porque mientras que estamos grabando este espacio, ya se pasó el mes de la cuarentena en Colombia. Faltan todavía un par de semanas para que se acabe esta, o no sabemos cuánto. Pero en tu caso específico, estás en eso. Tus clínicas están cerradas, está parada la producción. Sí. Es el caso de muchos que nos están viendo. ¿Qué has experimentado tú? ¿Qué luz en el camino ves? Fíjate, aunque físicamente no estás produciendo, pero ¿cuál es tu confianza? Porque hay muchos que están así, pero unos, como nosotros, estamos confiando en que damos a Dios, otros... Qué pregunta tan buena esa, porque cuando llegó el primer domingo, bueno, antes tengo que decirle lo siguiente, nuestra costumbre en casa es que nosotros a principio de año, la primera semana, en el primer servicio que usted hace en enero, entregamos una primicia que la ofrecemos y la pactamos con el Señor, testigo, que nos cubre para todo el año. Es un valor determinado por los 365 días del año, lo multiplicamos por 365, lo multiplicamos por pesos y lo entregamos, ¿verdad? Y esto es algo que lo voy a compartir, sí, es algo que lo hacemos nosotros así, pero somos nosotros. En nuestra casa, la costumbre es que del primer día laboral de la semana, ¿es cuál? El lunes. De los lunes se da el 10% siempre de ofrenda de lo que entre. Si entraron 100 pesos, se dan 10. Si entraron 10 millones, se da 1 millón. ¿De acuerdo? De lo que entre la empresa factura en bruto, se da el 10% de ofrenda. Y los sábados yo hago el corte semanal. Yo sé cuál es el porcentaje de utilidad que tiene la facturación y de ese porcentaje doy el 10% de diezmo. Entonces, cuando llegó el primer domingo, yo dije, ¿y qué carajo voy a dar? Así es. Si no he facturado nada, ni me he ganado nada. Que es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo. Yo estoy seguro que Dios no se iba a poner bravo conmigo. Claro. Tienes razón, hijo, no te ha entrado nada. Y toda la plata que tienes en el banco, ya tú la tienes redimida. Ya tú sembraste. Tú sembraste sobre eso. Y dije, no, Señor, ¿sabe qué? Yo sé cuál es el mínimo que a mí me entra semanal. El mínimo. El promedio mínimo. No el alto, sino el promedio mínimo. Sobre eso voy a dar el diezmo, me está entrando o no. Bajo lo que yo sé que por fe. Por pura fe y absoluta fe. Como ahora la semilla está embolatada ahí en la odontología, yo te voy a pedir que me multipliques la semilla que está en los lagares. Multiplícame la semilla que está en el lagar. Multiplícame la semilla que está en el depósito. Que se multiplique, que se multiplique. Yo no sé cómo. La multiplicas de manera que yo sea mejor administrador, que me rinda más, que gaste menos, que aparezca, que esto, que lo que sea. Que lo que sea. Y entonces me fui la semana pasada a la oficina, un buen día,
a ver toda la correspondencia que había llegado. Y habiendo sobre, entonces, ¡pam!, abro el sobre de un banco en el que la empresa tiene cuenta. En esa cuenta tenían que haber 425,000 pesos. Habían 10,425,000 pesos. Y en los reportes sabíamos que un paciente había pagado 425,000 pesos. Ahí estaban en la cuenta. Y me aparece esa consignación hecha un día del mes de abril en el que estábamos en plena pandemia y cuarentena. Y yo llamé al gerente de cuenta y le dije, verifícame. Este extracto que yo tengo aquí de pronto está desactualizado. Aquí dice que es del 28 de febrero al 30 de abril. De marzo. Verifícame ese extracto, por favor. Él no, sí, tiene 10,425,000 pesos y está abierta la oficina. A la hora la plata estaba aquí enmuñecada. Y para los que creemos, eso es respuesta. Así es. Vea, pastor. El que quiera creer que Dios la puso ahí, bienvenido. Pero en todo caso, yo no contaba con ella. Yo no la tenía. ¿De acuerdo? Y ahora la tengo. Y esas son las cosas a las que se expone la gente que está dando con liberalidad. Así es. Eric, maravilloso lo que nos has contado. Para terminar, ¿qué pudieras decirle? Una palabra de ánimo, de fe, a los que, como todos, estamos expuestos a esta pandemia, al encierro, sí. Finanzas que tal vez están más limitadas, empresas cerradas, algunos no están vendiendo, trabajando, o sea, hay diferentes situaciones, pero todos en mayor o menor grado estamos expuestos a esta situación. ¿Qué les puedes decir para que cobren ánimo, fe, para que salgan adelante? Yo les puedo decir una cosa que la estoy aplicando en mi vida y es a qué grupo quieres pertenecer. El científico Darwin dijo hace mucho tiempo que las especies se reproducen en la medida en que se pueden adaptar a los cambios. Eso es muy natural, muy científico, pero ahora llevémoslo a término espiritual. Si tú te adaptas a los cambios que hay, agarrado de la palabra de Dios, agarrado del amor de Dios, afianzado en el amor de Dios, vas a ser de los que van a encontrar las oportunidades, de los que van a recuperarse, de los que no van a terminar llenos de temor y de angustia. Van a haber solamente dos tipos de personas, aquellos que se congelaron y aquellos que usaron esto como un trampolín. Decide en cuál quieres estar. Y estando del lado del pueblo de Dios, tienes todas las herramientas. Bien, maravilloso este testimonio y bueno, solo animarte a que creas. Es un acto de fe, como lo hizo Eric, como lo estamos haciendo todos, y que Dios puede proveer como a Él le plazca. Él puede mandar un cordero, una viuda, puede hacer que aparezca dinero en la cuenta, puede multiplicar de cero, pero Dios lo hace. Somos bendecidos para bendecir.